vigor hasta el 2005, cuando se contaron suficientes países del anexo 1, suficientes países desarrollados, para que tuviera una masa crítica suficiente. Y tuvo un periodo de 2005 al 2012, un periodo de 7 años. En Doha, que fue en diciembre de 2012, si no se prolongaba el protocolo de Kioto por otros 7 años, es decir, de 2013 al 2020, nos íbamos a quedar sin un compromiso de ningún país desarrollado de seguir mitigando. Iba a crear un tremendo vacío. Ya en 2012, Canadá había anunciado que se retiraba del protocolo de Kioto. Japón se retiró del protocolo de Kioto. Entonces, tiene en realidad esta enmienda de Doha al protocolo de Kioto, que como les digo, lo prorroga del 2013 al 2020, tiene en realidad un peso más bien simbólico. Está Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, y está Australia. Nueva Zelanda también se salió del protocolo. Entonces mandan una muy mala señal, pero podría haber sido aún peor de no haber logrado la continuidad del protocolo de Kioto. Hay muchas lecturas ahí. Los países que se salen lo pueden hacer con la intención de meter una presión. Más nos vale que negociemos efectivamente un nuevo instrumento que sustituya donde todos participemos, porque si no, nosotros ya no lo vamos a hacer. Pero eso fue un resultado importante. Se endosa una decisión de la Junta del Fondo Verde Climático y se establece que su sede va a ser en Corea. Ya hay una directora ejecutiva, inclusive. Se anuncian algunas promesas de financiamiento que suman unos $6,000 millones, que si bien no son despreciables, pues palidecen con respecto al acuerdo que habíamos tenido de $100,000 millones, y que alimentan este discurso y esta oposición de los países en desarrollo diciendo: me estás diciendo que todos vamos a participar y no me estás diciendo con qué. Entonces, esos sentimientos encontrados nos genera esa promesa de $6,000 millones. Y en el marco de la plataforma de Durban, que creamos en Sudáfrica, se decide que los elementos para el nuevo acuerdo que vamos a tener, los tenemos que tener a finales de 2014, para que en mayo de 2015 tengamos un borrador de texto y ese año terminemos de ponernos de acuerdo sobre ese instrumento. Cuando negociamos una convención, un acuerdo, un protocolo, ¿no?, recuerden que los países tienen que firmarlo y luego tienen que ratificarlo los congresos, en el caso de México el Senado. Entonces eso toma mucho tiempo. De tal manera que nos hemos propuesto la meta de terminar la negociación en 2015, en diciembre de 2015, y dejar un periodo de 5 años, que la experiencia nos dice es lo que normalmente toma, para que en esos 5 años los países firmen y ratifiquen y que entre en vigor a partir de 2020. Y todo está planeado para que el protocolo de Kioto acabe su segundo periodo y entonces no haya ninguna brecha ahí de acciones comprometidas. La gran diferencia es que este nuevo instrumento debe ser aplicable a todos. ¿Qué hemos hecho en México? Fíjense esta gráfica que muestra las anomalías de la temperatura en el año pasado, comparado con el periodo del 51 a 1980, y ven ustedes acá abajo, ¿no?, los cambios de la temperatura. Y México, estamos aquí, más o menos tenemos registrado un aumento ya de 1.5 grados centígrados con respecto a este periodo. Vemos como hay otras zonas, las latitudes altas, ¿no?, que experimentan aumentos ya mucho mayores. Pero más allá de ver esta gráfica de la NASA, veamos por ejemplo esto que predice cómo predice cómo será si el aumento de la temperatura atmosférica es de 2 grados centígrados, cómo vamos a tener las rutas de ciclones con este escenario. Este es en la época actual. Y vean, México es altamente vulnerable, como todos lo sabemos. Con 2 grados centígrados más, vean ustedes la intensidad de los ciclones. Y esto para decir, bueno, hay cualquier cantidad de información, desde luego. Ustedes pueden entrar al IPCC en la página electrónica, pueden entrar a la página de la Semarnat, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la Secretaría de Energía. Ustedes mismos seguramente tienen algo de información relevante. El IPCC acaba de producir un adelanto
de lo que será su quinto informe que debe de entregar en octubre del año que viene. En este adelanto lo que dicen es, en el cuarto informe habíamos dicho que teníamos el 90% de seguridad de que el aumento en la concentración de dióxido de carbono se debe a actividad humana. Es de fuentes antropogénicas. En este adelanto que acaban de entregar ahora en septiembre, tenemos ya el 95% de seguridad. El doctor Pachauri, que lo preside, dice, si a mí me dicen, antes de tomar un vuelo, que el vuelo tiene 10% de probabilidad de caerse, yo creo que no me subo. Si me dicen que tiene 95% de probabilidad de caerse, definitivamente no me subo. Un poco a manera de contrarrestar a los escépticos del cambio climático, ¿no? Y de estas concentraciones de dióxido de carbono. Uno pensaría que la ciencia debería de bastar, y bueno, estoy aquí entre científicos, ustedes estarán de acuerdo, debería de bastar para que las sociedades tomemos acción y modifiquemos algunos comportamientos, ¿no? Es increíble la negación, es increíble los intereses, que por una parte pueden ser legítimos, pero por otra parte pues son cuestionables, como de los países petroleros, por ejemplo, que pueden paralizar todo esto. Arabia Saudita no se vaya a ninguna parte, pero las islas del Pacífico sí. Es increíble este tema de la duda y de, en las negociaciones, la parálisis que observamos, como si el cambio climático estuviera esperándonos a que nos pusiéramos de acuerdo. Justo ahora en Varsovia, cuando iniciamos, estaba terminando de pasar por Filipinas el tifón Haiyan, un tifón que no tiene precedentes en la historia, que si bien algunos pueden decir es demasiado peligroso atribuírsele exclusivamente al tema de cambio climático, evidentemente hay un vínculo ahí. En fin, todo esto para decir qué es lo que hemos hecho en México y por qué México está haciendo lo que está haciendo, porque no nos interesa llevarnos una estrellita en la frente de buenos alumnos. Tenemos razones utilitarias muy claras por las cuales tenemos que tomar acciones. En octubre del año pasado entró en vigor la Ley General de Cambio Climático, una ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso en un periodo electoral. Primero, ya que se haya aprobado es una cosa bastante asombrosa. Segundo, por unanimidad, y tercero, en un periodo electoral. Y esta ley tiene como objetivo promover un desarrollo bajo en emisiones, buscar que México aumente su capacidad para recuperarse de estos efectos de climas extremos, tanto sequías como huracanes, etc. México resiliente, y que pasa por infraestructura estratégica, que pasa por cuestiones de seguridad alimentaria, pasa por una serie de elementos que son esenciales para la vida del país, y que haya una política nacional de cambio climático incluyente. Es decir, no es solamente competencia del gobierno luchar contra esto, sino que tiene que incluir a todos los actores: sociedad civil, academia, sector privado, legisladores, ciudades, estados. Esta es lo que crea la Ley General de Cambio Climático. Crea un sistema nacional con una comisión intersecretarial, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que agregó el cambio climático. Hay un consejo, el CCC, que es un consejo conformado por académicos y por sociedad civil, los estados de la República, ciudades y el Congreso de la Unión. Y tiene una serie de componentes de planeación, financiamiento. Tenemos un fondo de cambio climático nacional, por ejemplo. Se crea un sistema de evaluación a cargo del INEC. Hay todo un tema de cómo reportar las emisiones, un registro nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el tema de planeación, la ley establece que hay que emitir una estrategia nacional de cambio climático, que es nuestra principal herramienta de planeación a 10, 20 y 40 años. Aquí la tengo, se publicó ahora en junio. Establece que hay que hacer programas especiales de cambio climático, que son programas hechos para cada sexenio, donde la estrategia nacional se traduce en metas concretas para cada sexenio. Es decir, en el sector energético voy a hacer esto, en el sector de transportes voy a hacer esto, en el sector de basura, de tiraderos de basura voy a hacer esto, por ejemplo. Programas estatales, en fin, y genera o da una prioridad al tema de adaptación. Esto hace la ley general. ¿Tiene? Sí. Allá habla de sanciones. ¿Perdón? Con respecto a las sanciones, ¿qué? Respecto a las sanciones,
sanciones, tiene una serie de sanciones, la verdad